palabras que se escriben con H, sus derivadas pierden esa H, ¿no? Porque ahí es un poquito lo contrario a lo que hemos venido comentando. Lo que hemos venido comentando con respecto a las otras grafías era, si la original se escribe con cierta grafía, B, V, yo qué sé, C, S, lo que sea, sus derivadas siguen conservando esa grafía, siguen conservando la B o la V o la C o la S o la Z, por ejemplo, ¿no? En cambio, con la H pasa un fenómeno un poquito opuesto a lo que hemos venido comentando. La palabra original, digamos, se escribe con H, pero sus derivadas la pierden. Entonces, esos dos aspectos son los que quiero que recordemos bien con respecto a la H. ¿Qué características fonéticas le vamos a proporcionar a a la H, perdón? ¿Qué creen que vamos a decir en cuanto a las características fonéticas de la H? Claro, que no produce sonidos, ¿no? Efectivamente. Entonces, la H a inicio de palabra y en posición intervocálica no va a producir ningún sonido de forma concreta. Entonces, me parece que este sería el número 4, ¿no? Usos de la H. Vamos a poner por acá. Entonces, decíamos, la grafía H no produce ningún sonido a inicio de palabra ni en posición intervocálica. ¿Cuándo sí produce sonido la H? ¿Qué grafía se le tiene que pegar? La C, ¿no? Y es entonces cuando formamos este dígrafo, che, ¿no? Específicamente, solo lo producirá cuando forma parte del dígrafo che, ¿vale? Ajá, o SH, pero pues en el inglés, ¿no? En el español en realidad no existe esta cuestión del sonido, o sea, no tenemos palabras en el español que tenga la secuencia SH, ¿no? Entonces nos quedamos nada más con la cuestión del H. Como nada más te vayan a decir Shin. Entonces, ¿cómo en qué casos podemos identificar esta cuestión que estamos comentando? Primero, la cuestión de que la H en posición inicial no produce ningún sonido ni en posición intervocálica, pues hay varias palabritas, ¿no? Que podríamos referir por acá. Por ejemplo, zanahoria, alcohol, huérfano, ajá, huella también, y el helado. Y ejemplos con el dígrafo CH, pues podría ser evidentemente almohada también en posición intervocálica, chihuahua, ¿no? Chícharo, etcétera, ¿no? Nada más es para ejemplificar algunos de los aspectos que acabamos de chocolate también, exacto, ¿no? De los ejemplos, de las cuestiones que acabamos de mencionar ahorita. Entonces, esa es la cuestión más básica con respecto a la H, ¿no? Que no produce sonido. Sobre todo no produce sonido si está a inicio de palabra o si está en posición intervocálica, ¿no? Y cuando llega a producir sonido, forma parte del dígrafo che, ¿no? Efectivamente, como en Chihuahua, como en Chícharo, como en Chubascos, Chávez, chocolate y varias otras palabras que ustedes mismos han comentado. Entonces, esa es la generalidad con respecto a el sonido que produce. Vamos a mencionar algunos otros usos o cuestiones específicas que les estaba diciendo que me interesa que recuerden sobre la H. ¿Cuáles son esas, si es que lo leyeron, a ver quién lo recuerda? ¿Cuáles son esas palabras? Son cuatro, ¿no? Cuatro palabras que se escriben con H, pero que sus derivadas la pierden. H inicial, ¿eh? ¿Cuáles son? ¿No? Una de ellas es huevo. ¿Cuáles son las palabras derivadas de huevo?
Voy a ponerlo como ejemplo aquí abajito con otro color. ¿No saben qué palabras se derivan de huevo? Hueso es otra. Exacto, ¿no? Ovíparo, ajá. Ovíparo, ovario, ¿no? Ovular. Entonces, para que lo piensen, ¿no? Finalmente, los ovarios se consideran como los huevos, ¿no? Hablando del contexto más biológico, digamos, ¿no? Del cuerpo femenino. Ovular, que tiene que ver con esta cuestión de, otra vez, la referencia al huevo, ¿no? Ovíparo, óvulo también. Entonces, todas estas palabritas, si lo notan, obviamente los diminutivos no cuentan, ¿no? Si ustedes me dicen, pero huevito sí lleva H, pues claro, ahí estás conservando el mismo sonido hue, ¿no? Porque otras de las reglas que también podrían pensar, que esas no las voy a mencionar porque les digo que nada más me interesaba sobre todo estas excepciones y lo de los prefijos, o pues sí, los prefijos específicamente sobre todo de origen griego. Em, Otra de las reglas que podríamos comentar es que se escribe H inicial cuando una palabra inicia justo con ciertos diptongos, ¿no? Exacto, como los diptongos hue, como los diptongos ie, por ejemplo, por mencionar hay un par, como huevo, hielo, hiel, huérfano, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes escriben huevito, pues están conservando el exacto mismo inicio, el exacto mismo diptongo, y por eso huevito, aunque pueda pensarse que es una palabra derivada de huevo, esa sí conserva la H. Pero si lo notan, perdón, en general las palabras derivadas de huevo pierden ese diptongo hue y se cierran en una o, ¿no? Y entonces tenemos palabras, les reitero, como ovíparo, ovario, ovular, óvulo, etcétera, ¿vale? Otra de las palabras es, justo como decía una de sus compañeras, hueso. ¿Qué palabras se derivan de hueso que pierden este diptongo hue y que cierran en una o? Exacto. Óseo, osamenta, osario, entre otras, ¿no? Otra, hueco. Solo hay una palabra derivada de hueco. ¿Qué palabra se deriva de hueco y que pierde la H y ese diptongo hue? Oquedad, exacto, ¿no? Y la otra, huérfano. ¿Qué palabras se derivan de huérfano que pierden la H y se cierran en una O? Orfandad, exacto. Orfanato. O, hay muchas formas de que los llaman, ¿no? Orfanato, orferinato, que también se escribía únicamente con O, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la cuestión. Y yo creo que estas son las palabras que ustedes deben recordar bien, 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 ¿no? De hecho, unas de las que ha venido en su examen es esta de huérfano y orfanato, ¿no? Que no sé si se acuerdan de esta pregunta o de estas opciones de respuesta, ¿no? Efectivamente, donde huérfano sí se escribe con H, pero por ahí se habla de la palabra orfanato y ya se escribe nada más con O. Esa es la razón, ¿no? Específicamente eh, porque todas las palabras que se derivan de huérfano pierden la H y ese diptongo ue y se cierran en una O al principio de palabra, ¿no? Y por eso entonces orfanato se tiene que escribir sin H y con O, a pesar de que se derive de huérfano. Entonces son cuestiones que deben tener presentes porque son cosas que han venido en sus exámenes y que eso lo vuelve mucho más probable de que aparezca también, ¿no? En el que vayan a hacer ahora de admisión, ¿vale? Entonces ese es el primer aspecto que quería que recordáramos y que tuvieran bien presente con respecto a la H. Estas cuatro palabras que se escriben con H inicial, pero que sus derivadas van a perder esta grafía. Y luego, lo otro que les había dicho que prestaran particular atención, pues son los prefijos. Hay muchos, ¿no? Pero vamos a tratar de recordar simplemente algunos de ellos, a ver cuáles recuerdan. Una gran cantidad de palabras que se escriben con H inicial incluyen un prefijo de origen griego. Ay, ¿cómo en qué ejemplos?
Sí, hay muchísimas palabras también. ¿Se acuerdan que también les había dicho que revisaran la cuestión de las palabras homófonas, ¿no? También hay muchísimas palabras homófonas que se escriben con H o que se escriben sin H, ¿no? Que también en ese mismo libro que ya les compartí, les ponen varias y ustedes podrían verlas, ¿no? Ya vamos a hacer algunos ejercicios para el día lunes con respecto a eso y con respecto a lo que estamos mencionando ahorita, ¿no? Efectivamente. Hipo. ¿Qué significa hipo? Puede tener dos significados. Puede ser, por ejemplo, en el contexto de hipódromo, hipocampo, ahí qué significa el prefijo hipo. ¿Qué es un hipódromo? Caballo, ¿no? Efectivamente, en el contexto de hipódromo, de hipocampo, perdón, y tal, estamos hablando de caballo. En el contexto de hipotermia, en el contexto de hipoglucemia, ¿no? ¿Qué significa ahí? Más bien lo opuesto, no es mucho, es poco, ¿no? Específicamente, o bajo. Entonces, hipo es poco o bajo en todo caso, ¿no? Porque hipotermia tiene que ver con descenso de temperatura, ¿no? Exacto, o bajo calor, efectivamente, ¿no? E hiper, que es otro de los que vamos a poner, lo contrario, efectivamente, bajo o poco, ¿vale? Vamos justo con hiper, que tiene que ver con mucho uy, o alto, ¿vale? Muy bien. Por aquí habían mencionado otros, emo, que ya también lo habíamos comentado ligeramente en alguna de las clases anteriores, que tiene que ver con sangre. Habían puesto, ajá, homo, este es muy común, ¿no? ¿Qué es homo? ¿Qué significa el prefijo homo? Igual, efectivamente. Entonces, bueno, también puede ser hombre, correcto, ¿no? Justo. Entonces, en algún contexto, en el contexto de Homo sapiens específicamente, estamos hablando de hombre. Y en el contexto de homosexual, de una mezcla homogénea, de un, etcétera, ¿no? Por ahí estamos hablando específicamente de igualdad, ¿vale? Homocigoto, efectivamente, también estamos hablando de igualdad. El opuesto a este sería hetero, ¿no? Que sería en este caso el antónimo, ¿no? Diferente. Muy bien. Como heterosexual, que es atracción hacia el sexo diferente, ¿no? Eh, Heterocigoto, ¿no? Efectivamente. Heterogéneo, etcétera, ¿vale? Muy bien. Y así hay varias, ¿no? No vamos a escribirlas tampoco todas. Hidro, también por aquí están comentando que hidro tendría que ser agua, ¿no? Evidentemente. Em, ¿Qué otras habían puesto por acá? Bueno, entonces la cuestión es que ustedes mismos, heterocromía, exacto, ¿no? Heterocromía, que eso es esta cuestión genética donde un ojo es de un color y el otro es de otro, ¿no? Efectivamente. Hepta, también hay muchos, ¿no? Hepta, efectivamente. Hexa, también podríamos pensar en hexa, podríamos pensar en hecto, que todos estos que estamos mencionando ahorita son con números, ¿no? Hepta, hexa, hecto, em, hemis también como hemisferio, que es mitad, etcétera. Hay un montón. Entonces no vamos a ponerlos todos, yo nada más estoy poniendo algunos que a lo mejor a ustedes les pueden servir un poquito más, con los que se van a encontrar un poquito más, pero sí es importante que tengan conocimiento o recuerden un poquito de los otros, ¿no? Que les reitero, en uno de los libros que les compartí, en el de Antonio León, hay un montón, ¿no? Les ponen varios prefijos. Entonces, bueno, ahí tendríamos algunas cuestiones o algunos casos. Importante que recuerden estos elementos, hipo, hiper, hemo, homo, hetero, ¿no? Que son con los que más se van a llegar a encontrar en su contexto, con el contexto de la disciplina que les interesa a ustedes específicamente, son de los más comunes, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, chicos, estos dos aspectos son los que más me interesaban con respecto a los usos de la H, pero les reitero, si ustedes revisan los archivos que ya les he compartido, van a encontrar varios otros, ¿no? Como les decía, las palabras que inician con H es porque están iniciando regularmente con ciertos tipos de diptongos como we o como ye. También nos habla de las palabras que inician con H, pero van antecedidas por un prefijo ex,
hay varias reglitas que ustedes pueden tener en consideración por ahí. Y luego la cuestión también de las palabras homófonas, ¿no? Que ya vamos a hacer, les reitero, ejercicios en conjunto con respecto a todo esto para el día lunes. Entonces, esto era lo que me interesaba que revisáramos para el día de hoy. No quería o no quiero que avancemos tanto por los que no se pueden conectar. Y entonces el lunes, iniciando, hacemos un ejercicio con respecto a la H. eh, y en la parte final de la clase, espero que podamos empezar a hablar ya de la G y la J, ¿no? Que señalemos, perdón, las características fonéticas que pueden producir la G y la J. Entonces les encargo eso, que para el lunes tengan todavía presente la información con respecto a la H para los ejercicios y que también empiecen a la cuestión de revisar aspectos de la G y la J, ¿no? Sobre todo los sonidos, cuando la G suena fuerte, cuando la G suena suave, cuando se usa G seguida de una U con diéresis, todos estos aspectos que los tengan presentes, los voy a recordar yo para ustedes también para el día lunes, pero luego también las reglas concretas, ¿no? Y que las vayan revisando. Tienen todo el fin de semana. La lectura, ¿cuál lectura, coronel? Si te refieres a la parte de comprensión, los como textitos que vamos a estar revisando, dijimos que al principio van a ser cada 2 semanas, entonces va a ser un lunes sí, un lunes no, ¿vale? Así lo vamos a estar manejando al principio. Ya cuando falte menos tiempo, va a ser ahora sí cada semana. Por eso este lunes seguimos con el tema que estamos abordando ahorita, ¿vale? Y pues nada, hagan los ejercicios del libro de Antonio León, ¿no? Les reitero que ahí vienen un montón de ejercicios. Con respecto a la H, pueden ir adelantando y ahí van a encontrar varias cosas, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que quisiéramos agregar antes de finalizar por el día de hoy? Vale, muy bien, pues entonces hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Que tengan buen fin de semana. Hoy tenemos seminario en la noche. Vamos a terminar de hablar de